Dios les bendiga. Vamos a iniciar con el libro de la carta a los filipenses que Pablo escribe y se refiere también a su segundo viaje misionero. Sale de aquí de Jerusalén, se va a Siria, ¿sí? Todo el recorrido que hace y llega hasta Troas y aquí en Troas y de aquí él recibe una visión y se va hasta Filipos. Pero vamos a leer en Filipenses 1, del 1 al 6, que dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice: Pablo y Timoteo, está acá, para que vean, está Israel, que está en medio de 3 continentes. Y aquí la palabra de Dios, bueno, vamos a leerlo. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La oración de Pablo a los creyentes, por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Aquí más que nada voy a dar la introducción de la carta a los filipenses. Y aquí esta carta es escrita por el apóstol Pablo. El tema que toma es el gozo de vivir en Cristo. Esta carta fue escrita en el año 62, 63 después de Cristo. Otros dicen que el 60, 61. No se sabe realmente con exactitud, pero sí lo importante es el propósito, por qué manda esta carta. Esta carta la manda a los de Filipos, no por algún problema, sino más que nada como en agradecimiento, porque aquí habla, como les dije, el gozo de vivir en Cristo. La ciudad de Filipos está al este de Macedonia, a 16 kilómetros del mar Egeo. Se llamó así en memoria del rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro el Grande. En los días de Pablo era una ciudad romana privilegiada y un puesto militar. La iglesia de Filipos fue fundada por Pablo y su equipo de colaboradores, Silas, Timoteo y Lucas. Lucas fue el que escribió el Evangelio de San Lucas y Hechos. En su segundo viaje misionario, en respuesta a la visión que Dios le dio en Troas, entre Pablo y la iglesia de Filipos, se desarrolló un estrecho vínculo de amistad. Varias veces la iglesia le envió a Pablo ayuda económica y contribuyó con generosidad su ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén. Parece que Pablo visitó la iglesia 2 veces en su tercer viaje misionero. Pero aquí el propósito de Pablo realmente, porque él estaba en ese tiempo en la cárcel, probablemente en Roma. Pablo escribió esta epístola a los creyentes filipenses para agradecerles su reciente ofrenda generosa que le enviaron por medio de Epafrodito
y para informarles sobre su situación actual. Además, escribió para asegurarle a la iglesia que su mensajero Epafrodito había cumplido el encargo fielmente y no regresaba a ellos prematuramente, y para alentarlos a insistir en el conocimiento del Señor en unidad, humildad, compañerismo y paz. Su visión panorámica aquí es, a diferencia de otras epístolas de Pablo, no se escribió Filipenses principalmente debido a problemas o conflictos de la iglesia. Su tono es de efecto cordial y aprecio por la congregación desde el saludo, desde el 1:1, ahí nos muestra su saludo que hace hasta la bendición. La epístola se concentra en Jesucristo como el propósito para vivir y la esperanza de vida eterna del creyente. En esta epístola Pablo se refiere a 3 problemas menores de la iglesia de Filipos: sus desalientos sobre su prolongado encarcelamiento y semillas pequeñas de desacuerdo entre 2 mujeres de la iglesia. Y tercero, la amenaza siempre presente entre la iglesia de la deslealtad debida a los judaizantes y a los que se ocupaban de lo terrenal. Con relación a esos 3 problemas posibles, Pablo ofrece la más rica enseñanza acerca de el gozo en medio de todas las circunstancias de la vida, y la humildad y el servicio cristiano, y el valor supremo de conocer a Cristo. Eso es lo que él les recalca en esta carta. Y sus características principales pues son 5. En esta epístola es muy personal y efectuosa, refleja la estrecha relación de Pablo con los creyentes de Filipos. Es muy cristocéntrica, refleja la estrecha relación de Pablo con Cristo. Contiene una de las más profundas declaraciones cristológicas de la Biblia. Es la epístola del gozo. Presenta una norma vigorosa de la vida cristiana, incluso el vivir humildemente como siervo, el perseguir hacia la meta, el de proseguir más bien hacia la meta, seguir hacia la meta que es Cristo Jesús, el regocijarse en el Señor siempre, el ser libres de la ansiedad, el estar contento en toda circunstancia y el hacer todas las cosas mediante la gracia y la fortaleza que concede en Cristo Jesús. Entonces aquí vemos realmente que Pablo trata de animar a los filipenses, y vamos a ver ahorita por qué estaban encarcelados y por qué ellos estaban empezándose a desanimar. Pero aquí vamos en Hechos 16, después dice, aquí cuando inicia su segundo viaje, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre era griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, pero por su madre, entonces por eso fue circuncidado. Y realmente Pablo dice en el 6, si atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron en Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo vio la visión, enseguida procuró
partir para Macedonia, dando por cierto que Dios los llamaba para que los anunciasen ahí el Evangelio. Pero ellos zarpando pues de Troas vinieron rumbo a directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvieron ahí en aquella ciudad algunos días y un día de reposo. Aquí esto, como menciona, lo habla, dice estábamos, estuvimos, salimos. Aquí como esta carta este libro de Hechos es escrito por Lucas y Lucas andaba ahí con Pablo, entonces aquí está toda esta enseñanza es una enseñanza de primera mano. Dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándose ahí les enseñaban a unas mujeres que se habían reunido. Y ahí también entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, realmente ella era judía, gentil, pero adoraba a Dios, estaba oyendo el mensaje que decía Pablo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada, porque ella creyó y luego dijo, pues yo creo que así como el eunuco, ¿qué impide que me bautice? Y dice que ella fue bautizada con su familia también, dice, y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahí ella les obligó a quedarse, y realmente esta mujer, como yo les decía que ahí estaba ahora sí que en medio de tres continentes, el africano, el europeo y Asia. Y Lidia fue la primera mujer europea que se convierte a Cristo, y ahí empezó la iglesia de Filipos o de Filipenses en casa de Lidia. Y ellos siguen diciendo también después que ellos salían y también iban a la oración, que le salió a un encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, en la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta siguió a Pablo y todos los demás, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Realmente esto lo hacían no una vez, sino yo creo que cada que iban a la oración ahí, ella les decía y daba voces de que eran, y sí, realmente eran unos siervos del Dios Altísimo, pero ella no lo decía por convicción o porque creyera en ese Dios Altísimo, sino solamente por un espíritu demoníaco de adivinación, que es lo que tenía en ella. Y esto lo hacía que muchos días más, y cuando desagradó a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Aquí Pablo reprendió el espíritu de adivinación que estaba en esta muchacha y salió, dice, esa misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y ahí se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas, lo golpearon, y entonces ellos lo metieron a la cárcel con gran seguridad. Entonces por eso fueron a la cárcel, por sacar el espíritu inmundo de esta muchacha. Y después ahí
ya estando en la cárcel, dice, a medianoche, real, ellos cantaban himnos a Dios, dice en el 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí realmente, primero ya vimos que la primera familia que se salva ahí en Filipos fue Lidia y su familia. Y aquí dice que este carcelero creyó en Jesús, creyó en ellos, tuvo esa esperanza, y dice que los sacó afuera y les preguntó qué podían hacer. Y ellos le dijeron que creyeran en el Señor Jesucristo. Y como él creyó, luego sigue diciendo que les lavó las heridas y que se fueron bautizados, él y toda su familia. Lo pueden leer todo el 16. Y realmente como algo maravilloso que dice que Pablo estaba orando, pero a pesar de que lo habían azotado, lo habían lastimado mucho, porque después nos dice que este carcelero les curó las heridas. Y aquí vemos la fe también de este hombre, de este carcelero, y por esa fe realmente se salvó él y toda su familia. Entonces es lo que vemos, que cómo es que esta fue la segunda familia que se salva. Y, y realmente se salva y, y toda su familia. Son las dos primeras familias que fueron ahora sí que fueron los fundadores de la iglesia en Filipos. ¿Sí? Entonces, aquí realmente vemos cómo está toda la historia y este Pablo es encarcelado por los amos de esta muchacha por echar fuera un demonio de adivinación, por eso fueron encarcelados. Y entonces él ahora sí que desde que inició esta iglesia, dice que la iglesia de Filipenses fue muy fiel y fue muy dadivosa con los siervos de Dios. Ellos ofrendaban generosamente, y ya vemos, por ejemplo, en el 16:38, que dice así también la palabra de Dios. Dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Aquí, porque recordemos que Pablo era romano también. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Realmente vemos cómo Dios obra en gran manera. Dios obra maravillosamente. Entonces aquí así es como inicia la iglesia de Filipos, para que Filipos, por eso está el nombre de Filipenses,
Y eso también lo vemos en Apocalipsis, que la iglesia de Filipenses es mucha fidelidad, y que es la que no se le reprocha pues nada, porque ellos son fieles. Y aquí vemos como Pablo dice, esa confianza que tenían los filipenses se basa en la buena obra de Dios en ellos, sino también en su fervor y sacrificio por la fe. Entonces vemos y podemos, pero vamos a seguir. Más que nada hoy les di la introducción, y después vamos a empezar, tratar de enseñar esta carta paso por paso, y aquí realmente nosotros que debemos de orar y pedirle a Dios que Dios nos dé ese gozo que podían tener estos filipenses. Y recordemos que esta carta, bueno, el segundo viaje cuando inició la iglesia de Filipos, se cree que fue como en el año 50, 51, 52, por ahí así, cuando hizo Pablo su segundo viaje. Y como le digo, por una visión de un macedonio, de ahí nace la iglesia de Filipos, y él sigue su viaje, como les decía, en la primer ciudad de entrando Macedonia, y ya después se fue. Vamos a seguir viendo la historia, lo que aconteció, pero aquí vemos cómo los saludos, cómo los saluda el apóstol Pablo, una acción de gracias y oración por los filipenses, unas circunstancias de Pablo. El evangelio ha avanzado debido a su encarcelamiento. De todos modos, Cristo es proclamado. Ahí su disposición a vivir o morir realmente es lo que nos debe de importar. Nosotros debemos de seguir a Cristo, a pesar de que haya problemas, haya luchas. Nosotros estaremos siempre fieles. Y ellos se trataban de involucrar mucho en los intereses para la iglesia, apoyar la iglesia, apoyar a los hermanos en Jerusalén, en sí apoyar a Pablo, muy diferente a los corintios, pero ese pues no es nuestro tema. Nosotros vemos aquí a la constancia de ellos, a la unidad, a la humildad y al servicio, a la obediencia y la conducta intachable de la palabra. Y aquí los mensajeros de Pablo en la iglesia, en Timoteo, Epafrodito, entonces vemos todo cómo estaban unidos, coordinados, y realmente es una unidad muy bonita. La mente terrenal contra la espiritual, eso no debe de ser. Y los consejos finales de Pablo, que estuvieran una estabilidad y armonía, que esa armonía no terminara, gozo y amabilidad, libertad de la ansiedad, control de la mente y la voluntad, y un entero agradecimiento, reconocimiento por la ofrenda recibida. La vamos a ver más adelante. Y saludos y sus bendiciones finales. Todo lo hace con ese amor de unos verdaderos amigos, de una comunión intachable. Y es lo que vamos a ver. Y si quieren seguir aprendiendo, pues vamos en el próximo video, Filipenses 1. Ahí vamos a compartir la palabra de Dios para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén.